Bueno, entonces vamos a dar un agradecimiento muy especial a Fedegan, a la Asociación Angus y Brangus y su sello de aval, y comenzamos entonces nuestra receta del día de hoy. Vamos a trabajar un lomo al trapo, el cual vamos a envolver en sal y posteriormente lo vamos a envolver en un trapo a bridarlo para poderlo llevar al horno. Entonces aquí vamos a mostrar poco a poco el proceso. Acá tenemos el mise en place, los ingredientes que vamos a necesitar para esta preparación. Tenemos una posta de lomo de la marca Angus Azul. Tenemos los demás ingredientes, que es la pimienta, tenemos tomillo, tenemos laurel, tenemos ajo molido, tenemos cebolla molida y solicitamos el uso de paprika. En este caso yo voy a usar cúrcuma, aceite de oliva. Vamos a trabajar la tocineta o ahumada o la panceta y sal marinera. Es importantísimo que utilicemos la sal marinera, ya que la sal fina no nos va a servir para esta preparación. Como el acompañamiento se dio libre, en este caso voy a acompañar esta preparación de lomo al trapo con piña y aguacate. La piña la vamos a trabajar con azúcar para caramelizarla, y los aguacates los vamos a servir en tajos, en gajos. Adicionalmente tenemos acá la pita y tenemos los palillos para el proceso. Entonces iniciemos. Habíamos informado que deberíamos tener un trapo, ya sea una toalla, sea un, un lienzo o un trapo que soporte el calor para envolver la pieza. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a colocar agua a hervir con sal. Vamos a colocar cuando esté hirviendo el trapo y lo vamos a dejar durante 5 minutos para que retirar un poco todas esas sustancias de contaminantes que tiene. Posteriormente en una olla, puede ser el proceso paralelo, vamos a agregar un buque garnit que hemos solicitado, que son estas ramitas de laurel y de tomillo. Vamos a agregarle cebolla y las vamos a llevar a punto de ebullición. Cuando esté hirviendo, vamos a retirar la toalla del medio de la olla donde la teníamos anteriormente, la vamos a escurrir brevemente y la vamos a agregar a esta preparación. Aquí la vamos a dar 5 minutos, vamos a tratar de aromatizar un poco la pieza, de tal forma que pues haya un contraste entre lo que vamos a hacer y pues el trapo que estamos utilizando. A continuación, entonces, ya tenemos nosotros la pieza acá o el trapo en el hervor, y ya entramos en materia de la preparación. Voy a volverme un momento acá para mostrar un poco la pieza de cárnica que vamos a trabajar para que todos estemos como en contraste con ella. Entonces la pieza en este caso es un lomo con bastante grasa, que nos va a servir para proteger un poco la carne. Este lomo, como lo habíamos explicado en el evento anterior, al retirarlo del empaque al vacío, pues vamos a secarlo con toallas absorbentes para retirar todo el exceso de líquido y evitar la acuosidad y la proliferación de bacterias. Entonces lo secamos muy bien y de tal manera que cuando agreguemos los diferentes ingredientes para el adobo, no se vayan a diluir ni se va a dañar, sino que por el contrario esté seco en la superficie y se puedan adherir de forma natural. Entonces continuamos. Tenemos el lomo con la tocineta. Entonces generamos o creamos esta base, superponemos las lonjas de tocineta una sobre otra en la parte al final, de tal manera que podamos nosotros tener una cama y sobre ella colocar la carne. Por el lado de la carne vamos a utilizar esta tocineta y más adelante pues les vamos a explicar cómo se va a sujetar y qué funciones cumple. Bueno, ya entrando en materia, entonces tenemos nuestro lomo, lo vamos a voltear por el lado de la carne. Vamos a agregar primero por acá los ingredientes. El orden no tendría mayor significancia. Yo voy a agregar primero la cúrcuma. En este caso ustedes pueden agregar la paprika.
para empezar a hacer el adobo. Deben guardar, digamos que por ambos lados, las mismas características o la misma cantidad de condimentos. Pues yo la voy a utilizar solo por esto, la cúrcuma, porque por el otro lado es la grasa y no quiero tener este sabor de la cúrcuma. Luego estaríamos agregando el laurel deshidratado. Es importante que esta costra que vamos a utilizar acá sea suficiente, o esta capa de condimento sea bastante. No tengan miedo o no tengan la prevención de que si echas mucho va a quedar mal la preparación. No, al contrario, vamos a tener fuerza en el sabor, vamos a tener un aumento en la preparación, en lo que tiene que ver con características de olor y aroma y sabor. Entonces no vayan a tener miedo de que por agregar mucho se les va a dañar. Obviamente pues tampoco vamos a excedernos, pero lo que queremos es cubrir la pieza con estos ingredientes, estos ingredientes que son naturales y que nos van a ayudar a, a condimentar la presa. Aquí lo que estamos agregando es ajo, el ajito bastante por proporción. El ajo tiene unas características muy específicas y nos va a aportar, además de sabor, un aroma muy rico. Entonces cubrimos con ajito. Yo estoy utilizando ajo granulado, lo pueden utilizar en polvo granulado el que tengan. No pueden utilizar un ajo natural porque se va a quemar. Acá estamos utilizando la cebolla también deshidratada y en polvo, bastante cebolla. También este elemento nos va a ayudar mucho con la preparación. Y la recomendación es que también la utilicemos en polvo y no la utilicemos en fresca o en natural, porque va a dañar la preparación. Y finalmente pues tenemos la pimienta. La pimienta que yo estoy utilizando es pimienta en pepa, recién molida, o sea, la acabo de triturar, y el uso de la pimienta pues ya es a gusto. Entre más pimienta echemos, más picante va a ser la preparación, o va a tener un poco más de fuerza en el sabor. A mí en lo particular la pimienta me gusta muy suave, entonces el uso ya queda a voluntad de cada uno de ustedes, y con el tiempo van a ustedes a aprender a hacer uso de estos elementos de una manera adecuada, de acuerdo al gusto, ¿no? Volteamos la pieza luego de hacer esta preparación, pero sobre las lonjas de tocineta. Mire que es poco lo que cae, y allí vamos a acomodar la pieza y vamos a permitir que la tocineta cubra la parte de la carne y proteja un poco la carne de la sal, que es lo que buscamos. Además nos va a transmitir una característica aromática y nos va a enriquecer ese sabor de la carne por el lado donde está descubierta totalmente, donde no tenemos grasa. Esto es bastante importante. Acá vamos a agregar, al igual que por el lado anterior, pero sin la cúrcuma o sin la paprika, los ingredientes. Entonces agregamos el tomillo, agregamos el laurel, el ajo, agregamos la cebolla y la pimienta. Descubrimos totalmente la parte de grasa. Es importante que sea generosa la cantidad de condimentos naturales que utilicemos acá, para que se genere una costra a la hora de ir al horno, y cuando vayamos a hacer el corte, como al final se va a poder ver, esté una costra bastante interesante, que va a tener mucha fuerza en el sabor y que va a permitir tener una experiencia en boca bastante agradable. El umami va a ser bastante agradable. Entonces, importante que no tengan esa prevención de echar muy poco condimento. Estos condimentos son naturales, así es que no hay problema. Bueno, acá ya tenemos cubierta nuestra posta por el lado de la grasa, y lo que vamos a hacer ahora es a fijar la tocineta. La tocineta es muy débil o es muy frágil, por lo que hay que tener cuidado a la hora de fijarla, ya que se puede romper. No queremos que la tocineta digamos que fijarla demasiado a la pieza cárnica. Debe ser una fijación para sostenerla, y cuando levantemos la pieza cárnica para trasladarla a la grasa, a la sal, pues no se vaya a caer la tocineta, sino que podamos transportarla o trasladarla. Acá lo que hacemos es con los palillos. Yo hice una técnica de romper los palillos a la mitad o partirlos,
pues para que no me fuesen a romper la barrera de sal. Pero lo pueden utilizar entero si quieren, y lo otro es que así rompemos menos la carne. Entonces, ya queda a gusto de todos ustedes que el uso de los palillos se realice entero o así como lo estamos manejando en este momento en el video. Este proceso es un poco lento, debe hacer por todos los lados, de tal manera que la tocineta quede fija en todos los lados. Si ven que se va a desprender, coloquen la diagonal o en sentido contrario para que pues las lonjas de tocineta pues se vayan adhiriendo poco a poco a la pieza cárnica. Creo que la oportunidad para indicarles que las temperaturas que vamos a manejar el día de hoy oscilan entre los 300 y los 350 grados centígrados para que precalienten sus hornos y puedan tener como esa facilidad de cuando terminemos este proceso ya los hornos estén precalentados y podamos agregar las postas a hornear. Dependiendo del término, estamos calculando tiempos entre 30 a 45 minutos para tener un término medio o un término de un cuarto, entre un cuarto y medio. Y si lo queremos dejar un poco más, pues ampliamos el tiempo de exposición en el horno. Acá lo que estamos haciendo es extendimos la toalla y vamos a generar una capa de 5 milímetros de espesor de sal. Y en esa capa vamos a colocar la posta y la vamos a cubrir con más sal y luego la vamos a envolver. Entonces, acá es importante que la sal sea bastante generosa, no tengan miedo o no tengan la prevención de que se va a salar. No, eso no va a pasar. Entonces, utilizar sal marina, sal parrillera y poder tener la preparación cubierta totalmente. Cuando la llevemos al horno a temperatura de 300 a 350 grados, lo que va a hacer la sal es solidificarse y crear una barrera que va a permitir que la carne se hace de una manera muy técnica y sobre todo con una calidad en el asado bastante interesante, ¿no? Entonces, bastante sal, no vayan a tener miedo de que se les va a salar, que es como el temor que tenemos cuando hacemos esta clase de preparación. Mire que va a levantar la tocineta y toda se levantó con la pieza de carne. La colocamos sobre la parte que está cubriendo la tocineta. Esta tocineta la estoy utilizando para proteger, como le dije anteriormente, la carne y conservar un poco todos los ingredientes. Bañamos con suficiente aceite de oliva. Este es muy importante. Para estos 2 kilos estoy utilizando alrededor de unos 5 milímetros de aceite de oliva, si no un poco más, y bañamos la pieza. Este aceite nos va a permitir un poco de aroma, un poco de sabor, también nos va a dar crocancia, nos va a permitir que la parte de grasa se vuelva crocante y se genere una costra. Y esto es lo que estamos buscando para que al final cuando tengamos el corte, pues ese sabor de los ingredientes nos realice una explosión en boca. Agregamos entonces la sal por encima, abundante sal, también tiene que haber una capa de 5 milímetros. Repito, no tengan miedo de agregar sal, no se les va a salar. Y si la llevamos de manera correcta, en la temperatura correcta al horno, pues va a generar esa solidificación y vamos a obtener un producto muy delicioso. Entonces, bastante salecita, arreglamos con el cuchillo o con una espátula que quede uniforme. Y por los lados vamos a agregar también un poco de sal, ¿listo? O sea, ¿para qué? Para que cuando envolvamos, la sal que está amontonada a los lados nos cubra los laterales de la pieza, tanto horizontales como el ancho. Entonces, mira que acá yo lo que hago es arrumar un poco la toalla y ahí genero un montículo de sal alargado para que cuando lo envuelva, pues esa sal me cubra la parte que está desprotegida. Y así sucesivamente al lado contrario y en los laterales, en el ancho, en la parte del ancho de la pieza cárnica. Esto es muy, muy importante. Suficiente salecita para que se cubra muy bien y quede una preparación muy rica. Entonces aquí ya lo que procedemos a hacer es envolver.
La primera parte, pues colocamos la toalla sobre la pieza, con la ayuda de una persona o dos, logramos hacer esto que estoy mostrando acá, que quede bien envuelta la pieza y que nos permita pues el amarrado. Cuando vayamos a bridar, debemos tener en cuenta no apretar demasiado. El bridado lo que busca es que la pieza, que no se suelte la toalla y no se vaya a deformar la sal antes de ir al horno o a la temperatura que le permita solidificar. Entonces, importante que el bridado se realice con cuidado. Aquí les vamos a mostrar una técnica, hay varias técnicas de bridado, pues esta es como la más básica, entonces colocamos por la parte de abajo de tal manera que la gasa nos quede hacia arriba y centramos el punto donde va a ir la línea de bridado. Envolvemos con la mano hacia abajo, le damos la vuelta y simplemente sin soltar la guía que está sujetando la lazada anterior, pues continuamos con la lazada número 2 y así sucesivamente hasta terminar el proceso de bridado. Como ven, yo estoy presionando, pero no demasiado. La idea es que la sal no se deforme y como está bien apretada a la cubierta la presa, la sal, entonces la toalla nos permite una ayuda muy importante para que no se vaya a abrir huecos. Es importante que la pieza esté cubierta para que cuando se solidifique sea parejo, sea uniforme la cobertura. Donde queden, por ejemplo, espacios donde la carne quede expuesta, pues podemos correr el riesgo de que se nos queme, se nos deshidrate, allí la textura va a ser diferente, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que, o el objetivo es cubrir muy bien la pieza y mantener ese cubrimiento de sal hasta que lo llevemos al horno. Ya en el horno genera un proceso químico al contacto de la sal con el calor y se solidifica y ahí ya nos ayuda a cumplir con el objetivo de la técnica, que es asar dentro del cascarón de sal. Entonces acá voy a recordarles que como es abierta la guarnición o el acompañamiento, quienes van a utilizar plátano, que fue la opción que recomendamos, entonces colocar los plátanos, lavarlos, colocarlos en el horno, asarlos cuando ya estén blandos sin dejarlos quemar, retirarlos, pelarlos, colocarlos en una bandeja, enderezar los plátanos para que no queden curvos. Cuando estén fríos, realizamos una incisión o un corte lateral y allí colocamos el bocadillo y colocamos el queso y los dejamos tapados. Cuando ya vaya a estar la presa o la pieza cárnica, pues lo llevamos al horno para gratinar unos 10 minuticos y ya tenemos unos plátanos con gratinados muy ricos. Pero este plátano debe ser bien maduro, ¿listo? O sea, un plátano pintón pues no nos da como las características de la preparación, entonces es bien madurito, con eso va a quedar súper dulce, se va a caramelizar, va a tener un sabor muy diferente así es un plátano pintón. Entonces yo siempre cuando hacemos esta preparación trato de utilizar platanitos negros sin que estén dañados, sino plátanos negros bien firmes y me han dado unos resultados bastante interesantes. Aquí lo que hacemos es unir, sujetar los dos extremos por debajo. ¿Para qué? Para poder hacer una tensión y ya tenemos lista nuestra pieza cárnica. Precalentamos horno y la colocamos sobre una bandeja o sobre una lata o sobre una parrilla y empezamos a hacer el proceso de cocción en el horno. Acá ya retiramos la pieza cárnica, como ven, vamos a romperla, entonces le damos golpes en la parte de arriba para que se desborone la sal y poder hacer el respectivo corte. Esto es muy importante. Tener cuidado porque ahí está súper caliente y nos podemos quemar. Entonces, tener mucho cuidado a la hora de realizar este proceso. La idea no es quemarnos, la idea es obtener un pedazo de carne bien bueno. Y aquí lo que podemos ver, voy a detenerme un momento acá para explicarles un poco. Si ustedes ven la costra que se está formando, que se formó con la sal al entrar en calor, protege la carne. Y eso es lo que nos evita que la carne se sale. Entonces, por eso es importante
que utilicemos suficiente sal, que no tengamos miedo en utilizar la cantidad de sal necesaria para esta clase de preparación. Continuamos, vamos a retirar entonces, abrir la pieza y retirar la sal que está encima. Si ustedes ven, mira, ahí se va retirando la sal, yo voy a detenerme también un momento acá, y lo que les quiero mostrar es ese color caramelo o color marrón que tiene por encima la grasa. Esta es la parte grasosa del lomo. Miren que ya está con una costra y es la que se generó al contacto de la grasa, el aceite de oliva, los condimentos, y esta crocancia es la que estábamos buscando, esta clase de resultados al hacer esta preparación. Entonces, es muy importante que el calor sea el adecuado, que sea bastante intenso para lograr nosotros ese punto de cocción que de verdad deslumbre a nuestros invitados o a nuestras familias. Es muy importante obtener ese punto, ¿listo? Entonces, continuamos. Aquí retiramos bien, limpiamos bien la pieza. Con la ayuda de unas pinzas o unos tenedores la vamos a retirar y vamos a quitar el cascarón de sal y la vamos a pasar a una bandeja o a una tabla para continuar con el proceso de limpieza. Retiramos la tocineta, se puede retirar o se puede dejar a su gusto. Yo la retiro porque lo que quería era que conservara los sabores o protegiera las piezas de los condimentos. Esta toma me parece súper importante. Voy a volverme un momentico acá en la toma, porque me parece muy importante mostrar este color de la pieza cárnica. Entonces, acá la estamos trasladando, pero cuando ya la pasa la toma, obtenemos una visual esta. Esta visual me parece que es muy apropiada para identificar las características del asado. Si ustedes ven esa crocancia, parece que fuera como carne de cerdo por el color que tomó la parte grasosa. Y es porque la exposición al calor fue la adecuada, fue fuerte, entonces toda la alcanzó a dorar y a crear esa costra crocante que nos va a llevar a un mundo de sabores muy interesantes. Entonces llegó la hora de la verdad, vamos a mirar cómo quedó nuestra carne, en qué término logramos sacarla y de esta manera pues obtener el resultado que nos propusimos el día de hoy con este taller. Bueno, yo hice un corte aquí aproximadamente de unos 3 dedos. Quería sacar un corte tipo entrecot, por ejemplo, perdón, bichorizo, pero pues acá ya es un corte grueso. Y miremos el interior. Ahorita vamos a mirar y también voy a tener el rodaje del video para que miren cómo quedó la preparación. Esto me parece fundamental. Miremos ahí el color que tiene la pieza. Es un color rojizo que nos indica el término. Miren esta toma en el cual quedó la carne. Si ustedes ven, no tenemos la exposición de líquido dentro de la pieza, pero el color de la pieza es un color rojo, es un color rosado que nos está indicando que el término puede estar entre un término de un cuarto a un término bien cocido, en un intermedio entre esos dos, y el sabor pues obviamente va a estar muy bueno, muy intenso, y la jugosidad pues va a ser en boca, ¿no? No la vamos a encontrar en el plato, sino la vamos a encontrar en boca. Entonces, este término me gusta mucho, es un proceso bastante interesante, y aquí se puede delimitar dónde va la carne, dónde va la grasa y sobre todo dónde va la crocancia. Miren ese hilo que tiene de crocancia en este corte. Es muy importante que logremos eso. Nos continuamos con la preparación, con el corte, perdón, y aquí ya vamos a mostrar cómo quedó el emplatado final con la ayuda de nuestro acompañamiento. Entonces, ¿cómo preparamos la piña? La piña la colocamos a asar, le agregamos azúcar morena y luego volteamos y hasta cuando ya se dora la volteamos y la dejamos caramelizar y va a obtener este color. Les garantizo que es una preparación muy fácil, pero va a tener un sabor muy rico y va a contrastar mucho con el saladito y el picante de la costra de la carne. Y el aguacate pues nos va a ayudar a estabilizar todo este proceso. Este corte ya es así de rojo, ¿por qué? Porque se ha reposado. Tiene aproximadamente
3 minutos después del corte, entonces todos los jugos se están concentrando y muestran este color que pareciera que fuese un término casi azul. Entonces, mira que es el resultado de una buena cocción y pues el sabor de verdad debe ser máximo a la hora de consumir este producto. De esta forma, entonces damos término a nuestra receta del día de hoy, lomo al trapo, y esperamos que todos los participantes logren unos términos de acuerdo a su gusto, pero que logren una cocción perfecta. Esta es una técnica bastante importante aprenderla, que nos va a permitir asar pescados, asar carne de cerdo, res, ovejo, muchas variedades, y que nos va a enriquecer nuestra forma de ver la cocina a través de la cocción en sal. Entonces, nuevamente, pues agradecimientos especiales a Fedegan por su apoyo, por estar siempre apoyando estos procesos con la federación. Y aquí ya terminaríamos nuestro video. Vamos a mirar entonces un proceso que tiene que ver con una charla sobre empaque al vacío. Esto lo hacemos a solicitud de la asociación porque todos los ganaderos pues tienen esa necesidad de generar el empaque al vacío. Entonces vamos a hacer como un recuento muy generalizado de lo que es el proceso para conocimiento de todos. Entonces empecemos. ¿Por qué es el envasado al vacío? Entonces, en una síntesis muy generalizada es colocar un alimento dentro de un envase y modificar su atmósfera extrayendo todo el oxígeno que hay en él, con el objetivo básico de impedir el crecimiento de microorganismos y procesos oxidativos en el alimento envasado. Entonces, nosotros generalmente tomamos las carnes luego de hacer un proceso de postmortem y de higienización. Entonces colocamos esas carnes en unas bolsas, las llevamos a una máquina empacadora al vacío, extraemos el oxígeno y esto nos permite a nosotros conservar con mayor eficiencia la carne y poderla tener en los mostradores guardando, por supuesto, el nivel de frío, la cadena de frío, y vamos a tener un producto inocuo. Pero ojo, es importante que los protocolos previos para hacer el empaque al vacío se cumplan, cumplir con la normatividad del INVIMA, cumplir con los procedimientos de BPMs y si tienen hazard, cumplir con los procedimientos de hazard, evitar todos los puntos puntos críticos o PPCs y de esta manera obtener un muy buen producto. Acá entonces vamos a mirar las ventajas. Importantísimo, el vacío no destruye los microorganismos. Entonces, es una creencia cultural, pero debemos aclarar que si bien es cierto, todos los alimentos tienen cierta clase de microorganismos, estos no se destruyen, simplemente que se detiene su proliferación y también se detiene todos los procesos físicos, químicos de la carne luego del sacrificio. Entonces, importantísimo que tengamos presente este temita. Las ventajas, entonces, alarga la vida útil del producto, se pueden conservar los productos con mayor eficiencia, con garantía. También impedimos la multiplicación de los microorganismos, pues en ausencia de oxígeno, los microorganismos entran en un letargo y no se evita la proliferación. Adicional, podemos entonces tener una reducción en la merma de los alimentos. Al detener su degradación natural, entonces vamos a tener vamos a reducir esa merma, no va a ser tan significativa y eso es una ganancia en peso de la posta cárnica. Las características organolépticas como sabor, aroma, color y textura se mantienen, entonces podemos conservar esas características por el tiempo de exposición al empaque al vacío de la carne, de tal manera que cuando la extraigamos el producto, pues vamos a tener muy buena apariencia de la carne porque hemos conservado sus características. Mantiene la calidad del producto, sin lugar a dudas, es una de las grandes ventajas que tenemos con el empaque al vacío bien realizado. Eliminamos la quema de hielo porque la exposición no está directa, sino está protegida con un plástico, entonces aquí en este caso no va a haber esa exposición directa para que se queme la carne. Evita oxidación y elimina la putrefacción. Eso es importante.
La carne deja de oxidarse porque el oxígeno está ausente y elimina la putrefacción porque también no hay oxígeno, entonces en ese ambiente estos dos procesos se estancan. Aumentan los tiempos de conservación, disculpen acá por el error. Estos tiempos de la conservación de los alimentos pues se aumentan porque es diferente tener una carne en el refrigerador o en donde está exponiendo para venta sin ninguna protección que tenerla empacada al vacío. Va a durar mucho más y va a conservar mejor todo lo que hemos dicho anteriormente, todas sus características. Evita la pérdida de peso, ya lo hemos mencionado. Evita la contaminación cruzada. Cuando hablamos de contaminación cruzada estamos indicando que existen dos procedimientos, que es eh, el cruce de bacterias de un alimento a otro. Entonces, importantísimo que acá en este proceso no se va a dar. ¿Por qué? Porque la carne pues está aislada totalmente y pues lo ideal es que tengamos carne de res en un solo refrigerador y si necesitamos otros productos pues los tengamos en otro aparte o en otro cubículo del refrigerador para evitar que la contaminación se genere. Alargamos la vida útil del producto por la inactivación de actividad de las bacterias aerobias. Estas bacterias son las que se desarrollan o proliferan en ambientes normales, donde hay presencia de oxígeno. Al realizar el envase al vacío, entonces suspendemos este procedimiento. Y esto nos permite que estos organismos no se desarrollen. Y protegemos entonces nuestro producto. Las bacterias aerobias se encuentran en todos los alimentos, como lo hemos dicho anteriormente, y son responsables de la degradación del alimento. Entonces, todos nuestros productos comestibles tienen bacterias, solo que algunas de ellas no son tan dañinas para el cuerpo, para el ser humano. Pero de todas maneras, todas las tienen, por eso hay que tener prevención en todos los procesos de higiene, en todos los procesos de limpieza, desinfección, etcétera, etcétera. Detenerlas implica la conservación del alimento y a diferencia de su conservación en contacto con el oxígeno. Entonces, eso ya lo hemos explicado, que es que, o lo que dice acá, es que cuando nosotros empacamos al vacío, eliminamos el oxígeno, entonces todas estas bacterias aerobias se detienen sus procesos y no vamos a tener ese contaminante o esa proliferación de bacterias en el producto como si lo tendríamos si tenemos unas carnes expuestas. Entonces, los peligros del envase al vacío, ojo, a pesar de que tenemos muchas ventajas, también hay peligros. Y esto tiene que ver mucho es con los protocolos previos al envase al vacío. Es muy importante y mantener la cadena de frío. A eso hace referencia a estos temas. Entonces, el envasado al vacío no detiene por completo la actividad bacteriana. Aún a pesar de estar empacado al vacío, se pueden cometer errores y podemos hacer una proliferación o generar una proliferación de bacterias. Su efectividad es alta, pero no del 100%. Un empaque al vacío no llega al 100%, entonces es importante conocer este parámetro. La conservación de alimentos es a corto plazo. Entonces, cuando generamos estos empaques al vacío, tenemos que tener cuidado la calidad del producto, las características organolépticas y físico-químicas, sus niveles de degradación, cuánto tiempo lo podemos conservar, etc. Ese conocimiento nos va a permitir a nosotros determinar si el producto va a estar empacado al vacío 1, 2, 3, 4, 5 días o más. A largo plazo se degrada el producto, entonces hay que tener en cuenta este procedimiento porque no es empacar al vacío, ya es listo, solucionamos el problema de inocuidad. No, hay que tener cuidado con el tema. Y los peligros del envasado al vacío tienen que ver con este problema, bacterias anaerobias. Son las bacterias que se reproducen o se desarrollan en atmósferas sin oxígeno. Entonces, así como hay bacterias que se desarrollan en ambientes con oxígenos, también hay bacterias que se desarrollan en ambientes sin oxígenos y son estas, las anaerobias. Específicamente para lo que tiene que ver con alimentos y con carnes, el Clostridium botulinum. Esta bacteria es la responsable del botulismo y es muy delicada. Entonces, tenemos que tener las carnes a unas temperaturas por debajo de los 3 grados, porque a 3 grados de temperatura podemos generar una contaminación por esta bacteria, por el Clostridium. Entonces, importantísimo que lo tengan en cuenta, sobre todo en las plantas de procesamiento o embalaje de carnes. Los principios básicos del envasado al vacío. Ojo con esto que también me parece muy, muy importante. Higiene al aplicar BPM de forma rigurosa.
Cuando tengamos nosotros plantas o puntos de empaque al vacío, se deben tener unos programas de BPM muy rigurosos, muy definidos, que nos permitan a nosotros garantizar la inocuidad total del producto. Utilizar materias primas de óptima calidad. Estamos hablando de carnes. Ustedes son productores de las mejores razas del país. Así es que esta parte la tenemos garantizada, pero debemos mantener los otros aspectos para poder llevar al empaque al vacío un producto inocuo. Lograr el vacío perfecto al 99%, que es la máxima, el máximo porcentaje al cual se puede extraer el oxígeno. Entonces, antes decíamos que no se podía al 100%, pues este es el porcentaje máximo. Control de la salud del personal de manipuladores y su higiene. Es importantísimo este tema. Y quiero hacer un énfasis acá en este problema que estamos viviendo actualmente de la pandemia, porque los controles a partir de la pandemia tienen que ser muy rigurosos. Todos los protocolos tienen que ser bastante fuertes para poder hacer la prevención y el control adecuado, de tal manera que los productos no se vayan a contaminar. Etiquetar o rotular, eso es una técnica que todo el mundo debe conocer. Almacenar los productos envasados a temperaturas entre 1 y 3 grados. Esto también es la temperatura de protección. Envasar productos muy fríos con rapidez mínima de manipulación también es muy importante, que no rompamos la cadena de frío. Yo recomiendo que por cuestiones sanitarias mantengamos las temperaturas a 2 grados, que es como la temperatura regulada para eso. Cuando tenemos plantas de tratamiento, de procesamientos, la temperatura mínima, digamos que autorizada, serían 18 grados centígrados por debajo de ese límite para garantizar pues toda la parte de inocuidad. Los locales deben estar muy bien higienizados, muy bien las inspecciones contra roedores, contra vectores, contra todo ese tema debe tratarse muy bien y mantener unas normas de higiene y de BPM muy claras. El personal cualificado, la gente debe estar bastante capacitada en el tema. ¿Para qué? Para que no cometan errores y no se generen puntos críticos durante los procesos, ¿listo? Y la conservación de productos frescos de 6 a 21 días, congelados 6 meses. La congelación es un tema que en Colombia de verdad es muy complicado, pero quienes lo hacen, por favor, hacerlo bajo los parámetros internacionales para no romper con los cristales de hielo las piezas cárnicas al momento de hacer la descongelación y no romper y no dañar todo el proceso de vacío. Envasar productos fríos, no mayores a 10 grados centígrados, también muy importante, lo decíamos en el punto anterior. Y para finalizar, pues, utilizar unas bolsas de conservación, unas bolsas de cocción, unas bolsas retráctiles o unas bolsas grofadas. De acuerdo a la calidad del empacado que ustedes quieran hacer, entonces pueden utilizar diferentes bolsas de acuerdo a estas especificaciones. Así vamos a dar término a esta plática, agradeciendo, por supuesto, a todas las personas que participaron, a Fedegan, a Angus Azul, a la Asociación de Angus y Brangus Colombia, al doctor Giovanni, presidente de la asociación, y al doctor Mauricio, director ejecutivo de la misma, por este espacio y por poder compartir estos conocimientos para todos los ganaderos de Colombia y todas las personas que nos acompañan. Entonces, damos por finalizado este tema y pues esperamos que todas las personas que están conectadas y que están realizando la receta pues hayan tenido una muy buena experiencia a través de lo que estamos haciendo.